Buenas tardes, buenas noches o en la hora en la que estén viendo este video. En este video les venimos a presentar como parte de la Universidad Nacional de Chimborazo y la asignatura de Hidromecánica 2 unos ejercicios sobre tuberías en los cuales vamos a ir alterando nuestros datos iniciales para llegar a una conclusión. Pasemos a los ejercicios. Ejercicio 1. Tenemos un ejercicio con los valores normales. En nuestro ejercicio nos pide determinar el diámetro de un tubo de una tubería comercial de 0,46 centímetros necesario para transportar 1600 litros sobre minutos de aceite con una viscosidad cinemática de 0,0001 metros cuadrados sobre segundo a una distancia de 300 metros con una pérdida de energía de 25 metros. Tenemos nuestros datos de entrada y a partir de estos datos calculamos la velocidad a partir del caudal, admitiendo un coeficiente de fricción de 0,02. Con estos datos iniciamos y utilizamos la fórmula del caudal, que es igual a velocidad por área. Teniendo esto, podemos sacar relaciones con estas dos ecuaciones. Tenemos la fórmula del caudal, que es igual a velocidad por área. Entonces nos vamos a despejando de eso, tenemos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad, y con un caudal que transformando a metros cúbicos sobre segundos nos da eso. Entonces reemplazamos todas estas ecuaciones y despejamos hasta que nos dé una velocidad en función del diámetro, que es 4 caudales sobre pi por diámetro al cuadrado. Bueno, aquí tenemos nuestra primera iteración, que tenemos que la fórmula para la pérdida hidráulica es el coeficiente por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores correspondientes obtenemos que el diámetro a la quinta es igual a 8 caudales al cuadrado por longitud partido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad por el coeficiente de fricción. Entonces, reemplazando la pérdida inicial que tenemos como dato de 25 metros y los otros datos que tenemos en la fórmula, nos da que tenemos un diámetro a la quinta de 0,0707 por el coeficiente. Asumimos un coeficiente de 0,02 que lo mencionamos anteriormente y realizamos las operaciones y nos da un diámetro de 0,27 metros. Procedemos a calcular el número de Reynolds con este diámetro, reemplazando en la fórmula del número de Reynolds, que es igual a velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces tenemos que Reynolds es igual a 4 veces el caudal por el diámetro dividido entre pi por diámetro al cuadrado por la viscosidad cinemática. Realizando los reemplazos correspondientes tenemos un valor de número de Reynolds de 1,26 por 10 a la quinta. Con el número de Reynolds y E sobre el diámetro procedemos a ver en el diagrama de Moody para encontrar F. E sobre el diámetro es igual a 0,00046 metros dividido entre 0,27 metros. Nos da un dato para ir a buscar en el diagrama de Moody de 0,001703 y nos da, luego de haber buscado eso, un coeficiente de 0,023. Ahora vamos a la segunda iteración. Con la fórmula del caudal que ya conocemos, reemplazamos los valores que obtuvimos en la anterior. Entonces asumimos un F de 0,024 y empezamos a trabajar con eso, dándonos un diámetro provisional de 0,276 metros. Calculamos el número de Reynolds en base a las ecuaciones ya conocidas y con los reemplazos que, como aquí nos podemos dar cuenta, son similares a los anteriores, para tener un nuevo número de Reynolds que es adimensional, como podemos ver aquí, porque nuestras unidades nos están cancelando. Aquí tenemos metros cuadrados por metros, son metros cúbicos y se nos va a eliminar aquí, y segundos con segundos se nos eliminan, entonces nos da un número de Reynolds adimensional como ya conocemos todos. Con el número de Reynolds y la relación
que les mostré en la anterior diapositiva, procedemos al diagrama de Moody una vez más para encontrar la siguiente F. En el diagrama de Moody, luego de utilizarlo, nos da una F de 0.024 con la división de E sobre el diámetro de 0.0017. Hacemos con esto una tercera iteración. Recordemos que tenemos que hacer esto hasta que los valores nos cuadren. Entonces, reemplazando en los valores correspondientes obtenidos, nos da un diámetro a la quinta de 0.077 por el coeficiente. Ahora asumimos un F que nos dio acá de 0.24. Este F lo vamos a asumir en la siguiente y procedemos a utilizarlo. Reemplazando nos da un diámetro de 0.28 metros, pasando a centímetros, 28 centímetros, nuestro diámetro real. Ahora, obtenido eso, nos vamos a reducir la longitud con los mismos datos, exactamente el mismo ejercicio, con el único cambio de que la longitud le estamos reduciendo a la mitad, para tratar de analizar qué es lo que pasa cuando se reduce la longitud a la mitad. Nuestros datos de entrada son los que ya conocemos: el caudal transformado a metros, nuestra viscosidad cinemática, nuestra longitud cambiada y nuestra pérdida, que ya conocemos, que nos da de 25 metros. Calculamos la velocidad al partir del caudal, admitiendo un coeficiente de fricción de 0.02. Este coeficiente de fricción lo tomamos de un video que nos mostró el ingeniero, porque es el que más como que con el que más rápido encontramos las iteraciones. Utilizando eso, caudal es igual a área por velocidad. Entonces el caudal tenemos aquí, el área y la velocidad. Despejamos y nos queda la velocidad en función del diámetro nuevamente, con 4 caudales partido entre pi por diámetro al cuadrado, y sus unidades son metros sobre segundo. Ya, para nuestra primera iteración reemplazamos los valores correspondientes obtenidos. Diámetro a la quinta es igual a 8 caudales al cuadrado por la longitud, dividido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad por el coeficiente de pérdidas. Ya, reemplazando los valores, nos da un diámetro a la quinta de 0.037 por F. Asumimos un F de 0.02, como ya se los dije, y nos da, luego de meter estos datos en la calculadora, nos da un diámetro provisional de 0.233 metros, que es algo parecido al diámetro sin cambiarle la longitud. Ahora calculemos el número de Reynolds. El número de Reynolds, cuando nos dan una viscosidad cinemática, utilizamos esta fórmula, que es velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces tenemos nuestro número de Reynolds, que es 4 caudales por el diámetro, dividido entre pi por diámetro al cuadrado por la velocidad. Ahora reemplazamos esos valores del número de Reynolds en la fórmula y nos da un número de Reynolds de 1.46 por 10 a la quinta. Con el número de Reynolds y E sobre D procedemos a ver en el diagrama de Moody y encontramos nuestra F. Esta división nos da 0.0019. Pasándonos al diagrama de Moody, nos da un F de 0.024, lo cual no dista mucho del primer F que obtuvimos para el ejercicio sin cambiar la longitud. Podríamos tener una tendencia o algo, pero hay que terminar de analizar los datos. Como segunda iteración, utilizamos nuestra fórmula ya conocida de la pérdida de carga, reemplazando los valores correspondientes, y nos da un diámetro a la quinta que es igual a 0.035 por F. Ahora asumimos un F de 0.024, que es el que obtuvimos aquí, y nos da un diámetro provisional de 0.242, utilizando la fórmula que
tenemos aquí con el F obtenido anteriormente y sacándole la raíz quinta. Nos da un diámetro en metros. Ahora con este dato calculamos el número de Reynolds. Como les dije, utilizamos esta fórmula de Reynolds cuando nos dan la viscosidad cinemática. Reemplazando en el número de Reynolds los datos ya obtenidos, tenemos que un Reynolds de 1.41 por 10 a la quinta, como ya les expliqué, es una cantidad adimensional. Si aquí no les da una cantidad adimensional, significa que están haciendo algo mal, porque el número de Reynolds es adimensional. Con el número de Reynolds y E sobre D, procedemos al diagrama de Moody para encontrar nuestra siguiente F, que aumentó. La división 0,0019 es la misma, pero nuestra F aumentó. Sigamos. Haciendo una tercera iteración, reemplazando los valores correspondientes, obtenemos que el diámetro de la quinta es igual a 8 caudales por longitud partido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad por F. Reemplazando todo esto, tenemos un diámetro de la quinta de 0.035 por F. A nuestro F utilizamos el F anterior obtenido y nos da un diámetro de 0.245 metros, pero en el mercado no tenemos este diámetro, entonces utilizaremos un diámetro real de 25 centímetros. Ahora, hagamos un análisis de datos. Manteniendo la misma pérdida, pero disminuyendo la longitud de tubería en un 50%, el diámetro calculado también disminuye en 10%. El diámetro calculado para este caso es 25 centímetros. Esto se refiere a que se mantenga una pérdida y el diámetro varía por la longitud y el coeficiente de fricción. Sin embargo, el coeficiente disminuye en un 50%, al igual que la longitud. Ahora aumentemos la longitud a ver qué obtenemos. El ejercicio es el mismo. Si se pueden dar cuenta, con la diferencia que cambia nuestro diámetro a 450 metros. Tenemos nuestros datos de entrada, nuestra pérdida de carga, nuestro caudal transformado a metros cúbicos sobre segundo y vamos a calcular la velocidad al partir del caudal, admitiendo un coeficiente de fricción de 0.02. Como ven, esto es repetir y repetir y repetir en el caso que nos den estos datos. Entonces ya sabemos cómo calcular esto. Reemplazamos y nos queda una velocidad en función del diámetro, la cual será esta, que es la que vamos a utilizar. Para nuestra primera iteración utilizamos nuestra fórmula ya conocida por todos. La pérdida de carga es igual a F por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido entre dos gravedades. Reemplazando los valores correspondientes obtenemos. Reemplazando los valores, nuestro diámetro, nuestro caudal, nuestra longitud, nuestra gravedad, nuestro pi, y nos da un diámetro de la quinta que es igual a 0.106 por la fricción. Aquí podemos ver nuestro primer cambio aumentando la longitud. Este dato era menor en los ejercicios pasados. Asumimos un F de 0.020. Con eso reemplazamos y tenemos un diámetro provisional de 0.291 metros, lo que sería 0.220, no, sería 29 centímetros, lo cual redondaríamos a un 30 para tener un diámetro comercial, pero aún no podemos hacer eso ya que tenemos que seguir haciendo nuestras iteraciones hasta que nuestros caudales coincidan. Procedemos a calcular Reynolds, nuestra fórmula del número de Reynolds, velocidad, diámetro sobre la viscosidad cinemática y reemplazamos, obteniendo nuestro número de Reynolds de 1.16 por 10 a la quinta. Con el número de Reynolds y E sobre el diámetro procedemos al diagrama de Moody una vez más. Nuestra división entre E sobre D nos da 0.0015 y nuestro diagrama de Moody nos da una F de 0.022 que utilizaremos para nuestra segunda iteración. En nuestra segunda iteración hacemos lo ya propiamente dicho con nuestra fórmula de la pérdida de carga
y nos da un diámetro a la quinta de 0.106 por F. Ahora asumimos el F anteriormente obtenido y nos dio un diámetro provisional de 0.30 metros. Nuestro diámetro subió. Ahora es exacto. Procedemos a calcular un nuevo número de Reynolds con este diámetro. Ahora nuestro número de Reynolds es 1.13 por 10 a la quinta. Con el número de Reynolds E sobre D, vamos nuevamente a nuestro diagrama de Moody, dándonos ahora una F de 0.024 y la F anterior que nos dio era 0.022, está aumentando y con esta F trabajaremos en nuestra tercera iteración. Reemplazando los valores correspondientes obtenemos diámetro a la quinta es igual a 8 caudales al cuadrado por la longitud dividido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad y por nuestra F, dándonos un diámetro a la quinta de 0.106 que multiplica a F. Asumimos un F de 0.024, un diámetro a la quinta de 0.106 por 0.024, realizando las operaciones correspondientes nos da un 30.3 centímetros nuestro diámetro real, y si buscamos un diámetro comercial tendríamos que subirle a un 35 centímetros porque no le podríamos bajar. No tiene sentido bajarle a un diámetro porque nos está dando un diámetro que necesita, porque si le bajamos podría fallar nuestra tubería. Resultados: manteniendo la misma pérdida pero aumentando la longitud de tubería en un 50%, el diámetro calculado también aumenta en 10%. El diámetro calculado para este caso es 30.3 centímetros. Esto se debe a que se mantiene constante la pérdida y el diámetro varía por la longitud y el coeficiente de fricción. Sin embargo, el coeficiente aumenta en un 50% al igual que la longitud. 4 veces el caudal, que multiplica pi por diámetro al cuadrado. Nuestras unidades son en metros sobre segundo. Ahora, para nuestra pérdida de carga utilizamos F por la longitud partido entre el diámetro, que multiplica la velocidad al cuadrado por dos gravedades. Reemplazando los valores, diámetro a la quinta es igual a 8 veces el caudal al cuadrado por la longitud, que divide nuestra pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad por nuestro coeficiente. Asumamos un coeficiente de 0.02 como mencionamos acá. Tenemos un diámetro a la quinta es igual a 8 por nuestro caudal al cuadrado por nuestra longitud por nuestra pérdida de carga por pi y por 9.8 y por nuestra F asumida. Nos da un diámetro de 0.2482, un diámetro provisional que le podríamos redondear a 0.25 si necesitamos un diámetro comercial, pero este es un diámetro provisional y tenemos que seguir haciendo iteraciones hasta que nuestros valores nos coincidan. Calculamos el número de Reynolds. Nuestra fórmula del número de Reynolds ya conocida, reemplazamos sus valores y obtenemos un número de Reynolds de 1.37 por 10 a la quinta. Con un número de Reynolds y nuestra división de E para el diámetro, calculamos un diagrama de Moody para encontrar F. Nuestra división entre E partido entre el diámetro nos da 0.0019 y eso, pasándonos al diagrama de Moody, nos arroja un coeficiente de 0.027, que es el que utilizaremos en nuestra siguiente iteración. En la segunda iteración, calculamos la velocidad a partir de D en la ecuación de HF, nuestra ecuación de pérdida de carga. Reemplazamos los valores correspondientes y obtenemos que nuestro diámetro a la quinta es igual a 8 caudales al cuadrado por la longitud partido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad y por nuestro coeficiente. Asumimos el anterior obtenido para F. Reemplazando y realizando las ecuaciones nos da 0.03433, un diámetro provisional porque cambió bastante. Con este diámetro calculamos un nuevo número de Reynolds utilizando nuestra fórmula conocida, que nos da 0.99 por 10 a la quinta. Con este número de Reynolds y nuestra división de E sobre D, con
el nuevo diámetro obtenido, vamos al diagrama de Moody para encontrar nuestro siguiente coeficiente. Y nos da 0.024. Con este vamos a trabajar en nuestra siguiente iteración. Ahora, reemplazamos los valores correspondientes, se obtiene asumiendo un coeficiente, el anterior obtenido, de 0.024, nos da un diámetro de 0.3354 metros, un diámetro real que sería 34 centímetros, y redondeándole por un diámetro comercial serían 35 centímetros. Ahora disminuiremos la pérdida de energía. La pérdida de energía en la anterior aumentamos, ahora disminuiremos. Tenemos nuestros mismos datos de entrada, nuestra longitud inicial, pero reducimos la pérdida de energía a la mitad y veamos qué es lo que pasa ahora. Calculamos la velocidad a partir del caudal admitiendo un coeficiente de fricción, el inicial, el recomendado, el que utilizamos en todo esto, durante todo el video y siempre utilizamos en clase. Ahora, haciendo nuestros reemplazos nos da una velocidad en función del diámetro, que es 4 caudales partido entre pi por diámetro al cuadrado, y utilizamos nuestra fórmula de la pérdida de carga, que es el coeficiente por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 gravedades. Reemplazando los valores obtenemos nuestra fórmula y ahora procedemos al siguiente paso, asumir, como ya les mencioné. Reemplazamos y obtenemos un diámetro provisional de 0.3092. Ahora calculemos el número de Reynolds. El número de Reynolds es velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática cuando nos dan este dato. Reemplazando y resolviendo nuestras ecuaciones, tenemos un número de Reynolds de 1.09 por 10 a la quinta. Con el número de Reynolds y E dividido entre D, nos vamos al diagrama de Moody para encontrar F. Nuestra división nos da 0.015 y en el diagrama de Moody nos da un F de 0.023, que es el que utilizaremos en nuestra siguiente ecuación. En esta iteración utilizaremos el diagrama de Moody ya obtenido. Ahora calculamos la velocidad a partir de D en la ecuación de la pérdida de carga. Reemplazamos valores y obtenemos nuestra ecuación. Ahora asumimos un F que es el anterior obtenido. Nos da como resultado un 0.318 metros, que es un diámetro provisional. A centímetros sería 0.31, redondeándole 0.32 metros o 32 centímetros. Procedemos a calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds, velocidad por diámetro partida entre la viscosidad cinemática. Cuando nos dan viscosidad cinemática siempre utilizamos esta fórmula del número de Reynolds. Y procedemos a calcular, dándonos un número de Reynolds de 1.07 por 10 a la quinta. Con este número de Reynolds, nuestra división ya conocida de E sobre D, nuestra división cambia ya que nuestro diámetro cambió. Ahora encontramos el siguiente F que nos da 0.022 y con este F trabajaremos en la tercera iteración. Reemplazando nuestros valores obtenemos que el diámetro de la quinta es igual a 8 caudales al cuadrado por la longitud dividido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad por el coeficiente. Nos da un coeficiente asumido de nuestra anterior ecuación. En nuestra tercera iteración reemplazamos los valores correspondientes obtenidos con un diámetro de la quinta es igual a 8 veces el caudal al cuadrado por la longitud dividido entre la pérdida de carga por pi al cuadrado por la gravedad y por el coeficiente, asumiendo un coeficiente de 0.24 y reemplazando en nuestra fórmula del diámetro, el diámetro, la fórmula anterior para sacar el diámetro, obtenemos un diámetro de 0.315, nuestro diámetro real. En metros, para transformar esto a centímetros, nos daría un diámetro de 31 centímetros, redondeándole 32 y un diámetro comercial de 35. Bueno, así terminamos nuestros ejercicios.